La vida secreta de los árboles. Prólogo. Cuando inicié mi andadura profesional como agente forestal, sabía tanto de la vida secreta de los árboles como un carnicero de los sentimientos de los animales. La explotación forestal moderna produce madera, es decir, abate troncos y planta nuevos plantones. Leyendo las revistas especializadas, uno tiene la impresión de que el bienestar de los bosques interesa solo en la medida en que se necesita una explotación adecuada de los mismos. Para el día a día del guardia forestal, esto también es suficiente y poco a poco uno se acostumbra. Dado que diariamente tengo que tasar desde este punto de vista cientos de abetos, hayas, robles y pinos para determinar si son válidos para el aserradero y su valor en el mercado, mi visión en este campo se vio limitada. Desde hace aproximadamente 20 años empecé a organizar pruebas de supervivencia y rutas de cabañas de troncos con turistas. Más adelante vinieron también las zonas para depositar cenizas funerarias y las reservas forestales. A fuerza de conversar con los visitantes, mi visión del bosque dio un giro de 180 grados. Árboles retorcidos y nudosos, que hasta entonces había clasificado como de poco valor, entusiasmaban a los visitantes. Junto a ellos aprendí a prestar atención no solo a los troncos y a su calidad, sino también a las retorcidas raíces, las formas de crecimiento o al suave cojín de musgo sobre la corteza. Mi amor por la naturaleza, que nació en mí cuando tenía 16 años, se revivió. De pronto descubrí innumerables maravillas para las que no tenía explicación. Además, la Universidad de Aquisgrán empezó a realizar con regularidad trabajos de investigación en mi distrito. De esta manera muchas preguntas hallaron respuesta y se plantearon muchas otras. Mi vida como agente forestal volvió a ser apasionante y cada día en el bosque suponía un nuevo viaje de descubrimiento. Esto incitó un inhabitual respeto hacia la explotación forestal. Para aquel que sabe que los árboles sienten dolor, que tienen memoria y que los árboles progenitores viven en sus retoños, ya no es tan fácil talarlos, ni deambular con grandes máquinas a su alrededor. En mi distrito, estas se utilizan desde hace 2 décadas y solo cuando se recolectan troncos aislados, los trabajadores consienten en realizar los trabajos con cuidado, con la ayuda de caballos. Un bosque sano, incluso puede ser que más feliz, es esencialmente más productivo, lo que significa al mismo tiempo más ingresos. Este argumento convenció también a mis jefes. La compañía Hamel, de manera que el pequeño Eifeldorf, a partir de entonces, no se concibe otra forma de explotación. Los árboles respiran y revelan todavía más secretos, sobre todo aquellos grupos que viven en las zonas protegidas de nuevas creaciones, donde no se les molesta para nada. No dejaré nunca de aprender de ellos, ya que lo que he descubierto bajo el techo de hojas es algo que no hubiera imaginado ni en sueños. Os invito a compartir conmigo la alegría que los árboles pueden aportarnos. Y quién sabe, a lo mejor en vuestro próximo paseo por el bosque, vosotros mismos descubrís grandes o pequeñas maravillas. Amistades. Durante años, en una de las más antiguas reservas forestales de hayas de mi distrito, me he encontrado con piedras únicas cubiertas de musgo. Con posterioridad, tuve claro que muchas veces antes había pasado por delante de ellas sin prestarle atención. Pero un día me paré y me agaché. La forma era sorprendente, ligeramente abombada, con huecos, y al levantar un poco el musgo, debajo descubrí corteza de árbol. Así pues, en realidad no era una piedra, sino madera vieja. Y dado que en el suelo húmedo la madera de haya se pudre, en pocos años me sorprendió la dureza de este trozo. Pero sobre todo no podía despegarla del suelo. Evidentemente se había unido a la tierra. Con cuidado raspé un poco la corteza hasta encontrarme con una capa verde.
¿Verde? Ese color se encuentra solo como clorofila, tal como ocurre en las hojas frescas, y que se almacena también como reserva en las ramas de los árboles vivos. Esto solo podía significar que ese trozo de madera todavía no estaba muerto. El resto de piedras revelaron rápidamente una imagen lógica, ya que formaban un círculo de 1,5 metros de diámetro. Se trataba de los restos nudosos de un antiquísimo y enorme tocón. Solo quedaban los rudimentos de lo que en su día fue el borde, mientras que en el interior se había convertido hacía tiempo en humus, claro indicio de que el tronco fue derribado hace 400 o 500 años. Pero, ¿cómo podían haberse mantenido los restos? Los restos vivos durante tanto tiempo. De hecho, las células necesitan alimento en forma de azúcares, necesitan respirar y crecer como mínimo un poco. Pero sin hojas y por lo tanto sin fotosíntesis, eso es bastante improbable. Un ayuno de varios cientos de años impide cualquier existencia de forma de vida en nuestro planeta, lo que también incluye cualquier resto arbóreo, como mínimo los tocones formados por sí solos. Sin embargo, en este ejemplar, evidentemente no era este el caso. Obtuvo protección de los árboles vecinos, con ayuda de las raíces. En ocasiones se trata solo de una débil conexión a través de la capa de hongos que cubre la punta de la raíz y que las ayuda en el intercambio de nutrientes, y en ocasiones se trata de verdaderas adherencias. Lo que había ocurrido en este caso es algo que no pude determinar, ya que no quería causar ningún daño al viejo tocón excavando. No obstante, sí había algo claro. Las hayas vecinas le proporcionaban una solución de azúcares para mantenerlo con vida. El que los árboles se unen a través de las raíces es un hecho que en ocasiones puede observarse en los taludes de los caminos. En esos puntos, la lluvia arrastra la tierra y pone al descubierto la red de raíces subterránea. Científicos de Arth descubrieron que se trata de un enmarañado sistema que conecta a la mayoría de individuos de una especie y de una población. El intercambio de nutrientes, la ayuda vecina en caso de necesidad, es claramente la norma y se traduce en la aseveración de los bosques con superorganismos, es decir, una estructura similar a un hormiguero. Naturalmente, también podría plantearse la pregunta de si las raíces simplemente crecen de forma torpe y aleatoria a través del suelo y solo cuando se topan con otros de su misma especie se unen entre ellos. En adelante tendrían forzosamente que mantener un intercambio de nutrientes, creando una supuesta sociedad, y a partir de ahí se establecería una toma y dada casual. La bonita imagen de una ayuda activa se vino abajo por el principio de la casualidad, aun cuando estos mecanismos presentan ventajas para el ecosistema forestal. No obstante, el funcionamiento de la naturaleza no es tan sencillo como lo plantea Máximo Maffei, de la Universidad de Turín, en la revista Max Planck Forschung. Las plantas y consecuentemente los árboles pueden distinguir las raíces de otras especies e incluso de los diferentes ejemplares de su misma especie. Pero ¿por qué los árboles son seres sociales? ¿Por qué comparten sus alimentos con ejemplares de su misma especie y miman a sus competidores? Las razones son las mismas que la sociedad humana. Juntos funcionan mejor. Un árbol no hace un bosque, no es capaz de crear un clima local equilibrado. Está expuesto al viento y a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, los árboles juntos crean un ecosistema que amortigua el calor y el frío extremos,
almacena cierta cantidad de agua y produce un aire muy húmedo. En un entorno así, los árboles pueden vivir protegidos y hacerse viejos. Para conseguirlo, la comunidad debe mantenerse a cualquier precio. Si todos los ejemplares se preocupasen solo de sí mismos, muchos de ellos no llegarían a la edad adulta. Las muertes continuadas provocarían grandes huecos en las copas, por los que las tormentas se colarían con mayor facilidad y otros troncos podrían ser abatidos. El calor del verano penetraría hasta el suelo del bosque y lo secaría. Todos sufrirían. Así pues, cada árbol es importante para la comunidad y vale la pena mantenerlo tanto tiempo como sea posible. Por lo tanto, se protege incluso a los ejemplares enfermos y se les proporcionan nutrientes hasta que están mejor. La próxima vez puede ser al revés, y el que ahora presta ayuda puede necesitarla más adelante. Las gruesas hayas de color gris plateado, que así se comportan, me recuerdan a una manada de elefantes. Ellos también se preocupan por sus congéneres, ayudan a los enfermos y débiles e incluso le cuesta dejar atrás a los miembros que han muerto. Cada árbol forma parte de esa comunidad, pero existen categorías. Así, la mayor parte de los tocones se pudren y desaparecen al cabo de un par de siglos. Para un árbol, esto es muy rápido y se convierten en humus. Solo unos pocos ejemplares son mantenidos con vida durante siglos, como la piedra cubierta de musgo, la que he descrito antes. ¿Por qué estas diferencias? ¿Es posible que entre los árboles exista también una sociedad de segunda clase? Parece que sí. Pero el término clase no es preciso. Se trata más del grado de unión o incluso de afinidad que determina la disposición para ayudar a los congéneres. Es algo que podéis comprobar vosotros mismos levantando la vista hacia las copas de los árboles. Un árbol estándar extiende sus ramas a lo ancho hasta que topa con la punta de las ramas de su vecino de altura similar. Ya no se extiende más porque la zona de aire, o mejor dicho, de luz, ya está ocupada. No obstante, las ramas se fortalecen, de manera que da la impresión de que allá arriba se produce un verdadero forcejeo. Por el contrario, un verdadero par de amigos tiene cuidado de que ninguna rama demasiado gruesa crezca en dirección del otro. No le quiere quitar al otro nada, de manera que la copa solo crece vigorosamente hacia afuera, es decir, hacia los no amigos. Estas parejas están tan íntimamente unidas a través de las raíces que en ocasiones incluso mueren juntas. Por regla general, este tipo de amistades, que llegan hasta la preservación de los tocones, solo son posibles en los bosques naturales. Quizás lo hacen todas las especies, pero yo lo he observado, además de en las hayas, los robles, los abetos, las píceas y los abetos de Douglas. Las plantaciones forestales, como en el caso de la mayor parte de los bosques de coníferas de Centro Europa, se comportan más como los niños de la calle del capítulo del mismo nombre. Dado que con la plantación las raíces quedan dañadas permanentemente, nunca se encuentran para formar una red. Por regla general, los árboles de estos bosques se comportan como árboles solitarios, por lo que lo tienen especialmente difícil. No obstante, en la mayoría de los casos no tienen que hacerse viejos, ya que dependiendo del tipo de árbol, su tronco ya se considera apto para cosecharlo con alrededor de 100 años. El lenguaje de los árboles. Según el diccionario, el lenguaje es la capacidad que las personas tienen de expresarse. Visto así, solo nosotros seríamos capaces de hablar, ya que el concepto está limitado a nuestra especie. Pero
¿No sería interesante saber si los árboles también son capaces de expresarse? Pero, ¿cómo? En todo caso, no hay nada que oír, ya que definitivamente son silenciosos. El sonido de las ramas mecidas por el viento, el murmullo del follaje, se producen de forma pasiva y no son influidos por los árboles. No obstante, estos se hacen notar mediante sustancias odoríferas. ¿Sustancias odoríferas como medio de expresión? Incluso para nosotros, los humanos, no nos resulta ajeno. ¿Para qué si no se utilizan los desodorantes y los perfumes? E incluso sin utilizarlos, nuestro propio olor habla al consciente y al subconsciente de las otras personas. Algunas personas simplemente no desprenden olor, mientras que otras desprenden un olor intenso. Desde el punto de vista científico, las feromonas presentes en el sudor son, en este sentido, incluso decisivas para decidir con quién queremos estar. Así pues, disponemos de un lenguaje de olores secreto, algo de lo que los árboles también pueden presumir. Por otra parte, hace 4 siglos se hizo una observación en la sabana africana. Allí, las jirafas se alimentan de las acacias de copa plana, lo que a estos árboles no les gusta nada. Para ahuyentar a los grandes herbívoros, las acacias envían en cuestión de minutos sustancias tóxicas a las hojas. Las jirafas lo saben y pasan al siguiente árbol. El siguiente, primero dejan unos cuantos ejemplares a la izquierda y siguen con su festín unos 100 metros más allá. El motivo es asombroso. La acacia atacada emite un gas de aviso y en este caso etileno, el cual indica a los congéneres de los alrededores que se aproxima un peligro. De esta manera, todos los ejemplares que reciben el aviso envían también sustancias tóxicas para prepararse. Las jirafas conocen este juego, por lo que avanzan un poco más a través de la sabana, donde encuentran árboles que no han sido avisados, o bien trabajan contra el viento, ya que los olores se expanden con el viento hacia los árboles vecinos, y si los animales se mueven en las direcciones contrarias del viento, encuentran acacias cercanas que no han sido avisadas de su presencia. Estos procesos también tienen lugar en nuestros bosques, bien se trate de hayas, picias o robles. Todos detectan la presencia de alguien que merodea cerca de ellos. Cuando una oruga intrépida pega un mordisco al tejido de alrededor, se altera. Además, envía señales eléctricos de la misma forma que ocurre en el cuerpo humano cuando éste es agredido. Sin embargo, este impulso no se propaga de la misma forma que en nosotros, sino solo 1 centímetro por minuto. Así pues, se necesita alrededor de 1 hora hasta que las sustancias tóxicas se depositan en las hojas para estropear el festín de los parásitos. Evidentemente los árboles son lentos e incluso en peligro. La alta velocidad no es lo suyo. A pesar de este ritmo lento, las distintas partes del árbol no funcionan de manera aislada. Por ejemplo, si las raíces están en dificultades, la información se extiende por todo el árbol y puede provocar que a través de las hojas se liberen sustancias olorosas. No cualquier sustancia, sino especialmente adecuada para un determinado objetivo. Se trata de otra característica que más adelante puede ayudarle a defenderse de la agresión, ya que ante algunos tipos de insectos reconoce de qué villano se trata. La saliva de cada especie es específica y puede clasificarse. Se puede clasificar también
que a través de sustancias trampa los árboles pueden atraer a depredadores. Estos se encargarán de la plaga y de esta manera los ayudan. Así, por ejemplo, los olmos y los pinos avisan a pequeñas avispas. Estos insectos ponen huevos en las orugas, que comen hojas. Allí se desarrolla la larva de la avispa, mientras devora poco a poco a la oruga desde el interior, una muerte poco dulce. No obstante, de esa manera el árbol se libra de parásito y puede seguir creciendo indemne. Por otra parte, el reconocimiento de la saliva es un valor añadido para otra capacidad de los árboles. Lógicamente, también tienen que tener un sentido del gusto. Una desventaja de las sustancias odoríferas es que son diluidas rápidamente por el viento. Por eso, con frecuencia, no alcanzan ni los 100 metros. No obstante, cumplen con un segundo objetivo. Dado que la propagación de la señal por el interior del árbol es lenta, a través del aire pueden recorrer mayores distancias de forma más rápida y advertir más a partes del árbol que estén distantes en varios metros con mayor celeridad. Pero con frecuencia no tiene por qué tratarse de un grito de ayuda necesario para defenderse de un insecto. El mundo animal registra básicamente los mensajes químicos de los árboles, de manera que sabe que allí se produce algún tipo de agresión y que las especies atacantes deben ponerse en marcha. Aquellos a los que estos pequeños organismos les resultan apetitosos se sienten irremediablemente atraídos. Pero los árboles también son capaces de defenderse a sí mismos. Así, por ejemplo, con la corteza y las hojas del roble circulan taninos amargos y tóxicos, que o bien matan a los insectos perforadores o bien alteran el sabor lo suficiente para que una deliciosa ensalada se convierta en algo desagradablemente amargo. Los sauces producen salicina para defenderse, la cual tiene un efecto similar. Aunque para nosotros, los humanos, no. La infusión de corteza de sauce, por el contrario, puede aliviar el dolor de cabeza y la fiebre, y es el precursor de la aspirina. Naturalmente, una defensa de este tipo necesita su tiempo. Por ello, la colaboración para avisar cuanto antes es de especial importancia. Para ello, los árboles no confían exclusivamente en el aire, ya que entonces el aviso no llegaría a todos sus vecinos. Así pues, las señales son enviadas también a través de las raíces, las cuales conectan todos los ejemplares y su acción no depende de las inclemencias del tiempo. Sorprendentemente, las instrucciones no se transmiten solo químicamente, sino también eléctricamente, con una velocidad de 1 centímetro por segundo. Comparado con nuestro cuerpo, es obvio que en este es muy lento, pero en el mundo animal existen especies como por ejemplo las medusas o los gusanos, en las cuales la velocidad de transmisión de los estímulos es similar. Tan pronto como se ha propagado el aviso, todos los robles de los alrededores bombean tanino a través de sus vasos. Las raíces de un árbol se extienden ampliamente, más del doble de la amplitud de su copa. Así, se producen entrecruzamientos con las raíces subterráneas de los árboles vecinos y contactos a través de adherencias. Aunque no en todos los casos, ya que en el bosque también existen las almas solitarias y tipos raros que no quieren tener nada que ver con los colegas. ¿Pueden estos gruñones bloquear las señales de alarma simplemente no compartiéndolas? Afortunadamente no. Para asegurar la rápida propagación de los avisos, en la mayor parte de los casos se intercalan hongos. Estos
actúan como la fibra de vidrio de las conducciones de Internet. Los finos filamentos atraviesan el suelo y lo entretejen con una densidad prácticamente impensable. Así, una cucharadita de tierra del bosque contiene varios kilómetros de estas hifas. A lo largo de los siglos, una única seta puede expandirse varios kilómetros cuadrados y crear una red que se extienda por todo el bosque. A través de sus conducciones pasa la información de un árbol a otro y de esta manera les ayudan a agilizar el paso de información sobre insectos, sequías y otros peligros. Entre tanto, la ciencia habla incluso de un World Wide Web, la cual atraviesa nuestros bosques. ¿Qué y cuánta información es intercambiada? Es algo que hasta el momento está en fase inicial de investigación. Posiblemente no solo se paraliza su capacidad defensiva, posiblemente existe también contacto entre distintas especies arbóreas, incluso aunque entre ellas se consideren competencia. Asimismo, los hongos siguen su propia estrategia y esta puede ser muy intermediaria y equilibrante. Cuando los árboles están debilitados, posiblemente no solo se paraliza su capacidad defensiva, sino también su capacidad de expresarse. De no ser así, no se explicaría por qué los insectos buscan intencionadamente los ejemplares más vulnerables. Afortunadamente, escuchan a los árboles. Estos registran las señales químicas de alarma y prueban los ejemplares mudos con un bocado en las hojas o en la corteza. Es posible que el silencio se deba a una enfermedad importante, aunque en ocasiones la causa es una pérdida del manto de hongos, por lo que el árbol queda desconectado de todas las señales. Deja de registrar la desgracia de sus vecinos, de manera que se abre el bufet libre para orugas y escarabajos. Igualmente vulnerables son las almas solitarias anteriormente citadas, que aunque sanos, no conocen las alarmas. En la simbiosis del bosque, no solo los árboles intercambian información de este modo, sino también los arbustos y la hierba. En realidad, todas las plantas. Sin embargo, cuando vamos a campo abierto, la vegetación se vuelve muy silenciosa. Nuestras plantas de cultivo han perdido la capacidad de comunicarse, ya sea por encima o bajo la tierra. Son prácticamente sordas y mudas, por lo que son presa fácil para los insectos. Este es uno de los motivos por el que la agricultura moderna utiliza tanto insecticida. Quizás los agricultores deberían aprender un poco de los bosques e introducir algo más de carácter silvestre y con ello más locuacidad en sus cereales y patatas. La comunicación entre nuestros árboles y los insectos no debe girar exclusivamente alrededor de la defensa y la enfermedad. El hecho de que ciertamente se producen muchas señales positivas entre seres tan diferentes es algo que probablemente tú mismo has notado o incluso olido, y que se trata de señales olorosas, agradables de las flores. No es por casualidad o para agradarnos por lo que emanan sus aromas. Los árboles frutales, los sauces y los castaños llaman la atención con sus señales olorosas e invitan a las abejas a repostar en sus flores. El dulce néctar, un zumo azucarado concentrado, es el premio por la polinización que los insectos realizan de manera inconsciente. La forma y el color de las flores también son una señal, como un letrero luminoso que resalta claramente entre el verde de la copa y señala el camino hacia el pisco labis. Así pues, los árboles se comunican a través de los olores, visual y eléctricamente, por medio de una especie de células nerviosas que se encuentran en las puntas de las raíces. ¿Y qué ocurre con los sonidos
¿También oyen? ¿Y hablan? Aunque al principio he dicho que los árboles son definitivamente silenciosos, los nuevos descubrimientos pueden ponerlo en duda. Mónica Gagliano, de la Universidad de Australia Occidental, escuchó el suelo junto a colegas de Bristol y Florencia. En el laboratorio los árboles resultan poco prácticos, por lo que en su lugar estudiaron brotes de cereales que son más manejables. Y ciertamente, pronto los aparatos de medición registraron un ligero crepitar de las raíces con una frecuencia de 220 Hz. ¿Raíces crepitantes? Pero esto no quiere decir nada. Incluso la madera muerta crepita, por lo menos cuando quema en el hogar. Pero el sonido captado en el laboratorio también puede escucharse en otro sentido, y que las raíces de brotes no implicadas reaccionan a ellos. Cada vez que se le sometía a un crepitar de 220 Hz, las puntas se orientaban a esa dirección. Esto significa que la hierba es capaz de captar, digamos, tranquilamente oír esta frecuencia. ¿Intercambio de información a través de las ondas sonoras entre las plantas? Esto despierta la sed de saber más, ya que los humanos también utilizamos las ondas sonoras como forma de comunicación, lo que podría ser la clave para entender mejor a los árboles. Imaginemos qué podría significar si pudiéramos oír si las hayas, los robles y las picias están bien o les pesa algo. Pero desgraciadamente todavía no se ha llegado tan lejos. Muy al contrario. Las investigaciones están en este campo todavía en sus inicios. No obstante, si la próxima vez que pasees por el bosque escuchas un suave crepitar, es posible que no se trate solo del viento. Asistencia social. Con frecuencia los propietarios de jardines me preguntan si tal vez sus árboles no están demasiado juntos. En realidad, se están quitando luz y agua los unos a los otros. Esta preocupación tiene su origen en la explotación forestal. En estas, los troncos deben engrosarse a ser posible con rapidez para ser aptos para la cosecha, y con ese fin necesitan mucho espacio y en gran copa redondeada. Por este motivo, regularmente cada 5 años son liberados de la posible competencia. ¿No parece lógico pensar que un árbol crece mejor si se le libra de la competencia? Su copa recibe mucha luz del sol y las raíces disponen de todo el agua que quieran. Para ejemplares de distintas especies esto es cierto. Realmente luchan entre ellos por los recursos de la zona. Por el contrario, con los árboles de la misma especie, la situación es distinta. Ya he mencionado que, por ejemplo, las hayas tienen la capacidad de la amistad e incluso que pueden alimentarse las unas a las otras. Es evidente que un bosque no tiene ningún interés en perder a sus componentes más débiles. La consecuencia es que crean huecos que alterarían el labil microclima, con su penumbra y elevada humedad del aire. Pero, por el otro lado, cada uno de los árboles podría desarrollarse libremente y llevar su vida de forma individual. Podría, pero como mínimo, los robles parecen dar un gran valor a la justicia equitativa. Vanessa Barches, de Asgrán, descubrió que en los bosques inalterados de hayas puede hacerse un descubrimiento especial en el tema de la fotosíntesis. Los árboles se sincronizan de forma evidente, de tal manera que todos consiguen el mismo rendimiento, y eso no es algo lógico. Cada haya ocupa un lugar único. Si el terreno es pedregoso o suelto, si retiene mucha o poca agua, si contiene muchos nutrientes o es extremadamente árido, las condiciones pueden variar mucho en cuestión de pocos metros. Consecuentemente, cada árbol tiene unas condiciones de crecimiento distintas y por este motivo crece más rápida o más lentamente.
de manera que puede producir más o menos azúcar y madera. Así pues, el resultado de la investigación es sorprendente. Los árboles igualan sus debilidades y sus fuerzas, sin importar si son gruesos o delgados. Todos los ejemplares producen la misma cantidad de azúcares en cada hoja, con ayuda de la luz. La igualdad se produce bajo tierra a través de las raíces. A este nivel tiene lugar un intercambio activo. El que tiene mucho cede y el que tiene poco recibe ayuda. Para ello entran en juego más hongos que con su gigantesca estructura en forma de red actúan como una enorme máquina de distribución. Esto recuerda un poco el sistema de ayuda social, el cual impide que los miembros más desfavorecidos de la sociedad se hundan demasiado. Para las hayas la densidad no es un problema, sino todo lo contrario. Las agrupaciones densas son deseables y con frecuencia los troncos se encuentran separados menos de 1 metro entre ellos. Así, las copas mantienen un tamaño pequeño y apretado, e incluso muchos agentes forestales opinan que esto no es bueno para los árboles. Por este motivo son separados mediante la tala, es decir, se eliminan los considerados superficiales. Pero colegas de Lübeck descubrieron que un bosque de hayas en el que los ejemplares están muy próximos es más productivo. El claro crecimiento anual de la biomasa, sobre todo madera, es la prueba de la salud de la masa arbórea. Juntos, los nutrientes y el agua pueden repartirse mejor, de manera que todos los árboles pueden desarrollarse óptimamente. Si se ayuda a algunos ejemplares a deshacerse de su supuesta competencia, los árboles supervivientes se convierten en solitarios. Los contactos con los vecinos se pierden en el vacío, ya que allí solo queda el tocón. De esta manera, cada uno mira por él mismo, y como consecuencia, se producen grandes diferencias en la productividad. Algunos ejemplares aceleran la fotosíntesis como salvajes, de manera que los azúcares rebosan. Así crecen mejor, están en forma, pero a pesar de todo no viven más, ya que un árbol solo puede ser tan bueno como el bosque que lo rodea. Y en este también hay muchos perdedores. Ejemplares más débiles que anteriormente recibían el apoyo de los más fuertes se quedan atrás, tanto si se trata del lugar donde se encuentra y la falta de nutrientes, un problema transitorio o si es un problema de su genética. La cuestión es que se convierten en presa fácil de los insectos y hongos. ¿No es algo propio de la evolución por la que solo se sobreviven los más fuertes? Los árboles negarían con la cabeza, más bien dicho, con la copa. Su bienestar depende de la comunidad, y cuando los supuestamente más débiles desaparecen, los demás también pierden. El bosque deja de ser cerrado. El calor del sol y los vientos huracanados pueden alcanzar el suelo y el clima húmedo y fresco se altera. A lo largo de la vida de los árboles fuertes también enferman varias veces y en estas situaciones están a merced de la protección de sus vecinos más débiles. Si estos han desaparecido, basta con una plaga de inofensivos insectos para acabar incluso con los árboles gigantes. En una ocasión yo mismo puse en marcha un caso extraordinariamente de ayuda. En mis primeros años de agente forestal hacía anillar las hayas jóvenes. Para ello se realiza un corte en la corteza a una altura de 1 metro para provocar la muerte del árbol. En último extremo, se trata de un método de explotación forestal con el que no se tala ningún tronco, sino que los árboles mueren y permanecen en el bosque como madera muerta. Sin embargo,
dejan más espacio para los vivos, porque su copa no tiene hojas y dejan pasar mucha luz para sus vecinos. Suena brutal, ¿no? Yo también lo creo, ya que la muerte trae en cuestión de años retraso, motivo por el cual he dejado de hacerlo. Vi lo que luchaban las hayas y sobre todo que algunas han sobrevivido hasta hoy. Normalmente esto debería ser prácticamente imposible, ya que sin corteza el árbol no puede realizar el transporte desde las hojas hasta las raíces. De esta manera, estas pasan hambre, dejan de llevar a cabo su función de bombeo. Y como ya no llega agua a través del tronco hasta la copa, el árbol sucumbe. No obstante, muchos ejemplares siguieron creciendo con mayor o menor lozanía. Hoy sé que esto solo es posible con la ayuda de sus vecinos intactos. Estos asumen el interrumpido aporte de azúcares a las raíces a través de su red subterránea, con el fin de permitir la supervivencia de su compañero. Algunos incluso consiguieron reparar el hueco de la corteza con un sobrecrecimiento, y yo me rendí. En cada ocasión, al ver lo que había provocado, me avergonzaba cada vez un poco más. Sin embargo, esto me enseñó la fuerza que puede llegar a tener la comunidad arbórea. Una cadena es solo tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Este antiguo dicho podría haber sido enunciado por los árboles. Y como son conscientes de ello intuitivamente, se ayudan incondicionalmente entre ellos. Amor. La tranquilidad de los árboles también se pone de manifiesto con la multiplicación, ya que la reproducción es planeada, como mínimo, con un año de antelación. El hecho de que cada primavera tenga lugar el amor entre los árboles depende de su pertenencia al grupo, ya que mientras las coníferas, a ser posibles, esparcen sus semillas anualmente, los árboles de fronda siguen una estrategia completamente diferente. Antes de la floración se sincronizan entre ellos. Deberíamos desistir la próxima primavera o todavía mejor, esperarnos 1 o 2 años más. Los árboles del bosque prefieren florecer todos al mismo tiempo, ya que de esta manera pueden mezclarse los genes de muchos individuos. Esto es así en el caso de las coníferas. Pero los árboles de fronda tienen en cuenta todavía otro motivo más: los jabalíes y los corzos. Estos animales están hambrientos del fruto de la haya y la bellota, los cuales les ayudan a crecer y a crear una gruesa capa de grasa para el invierno. Tienen tanta ansia de estos frutos porque hasta el 50% de su contenido son aceites e hidratos de carbono. No hay otro alimento que ofrezca tanto. Con frecuencia, en otoño, el bosque es arrasado hasta el último rincón, de manera que en la primavera siguiente no puede germinar nada. Por eso los árboles se sincronizan entre ellos. Si no florecen cada año, los jabalíes y los corzos no pueden contar con alimento. Su crecimiento se mantiene en unos límites, porque en invierno los animales deben superar un periodo de falta de alimento, al que algunos ejemplares no sobreviven. Si todas las hayas o los robles florecen al mismo tiempo y producen frutos, entonces los pocos herbívoros que quedan no son capaces de acabar con todo, de manera que siempre quedan algunas semillas que pueden germinar. En años como ese, los jabalíes pueden triplicar su tasa de nacimiento, ya que el invierno siguiente encuentran suficiente alimento en el bosque. Antiguamente la población utilizaba los frutos para sus parientes domésticos, los cerdos, llevándolos al bosque. Antes de la matanza, debían cebarse con los frutos silvestres para conseguir una buena capa de grasa.
Al año siguiente la reserva de jabalíes normalmente descendía de nuevo, porque los árboles volvían a realizar una pausa y el suelo del bosque permanecía vacío. Esta floración, a intervalos de varios años, también tiene graves consecuencias para los insectos, especialmente para las abejas, ya que en su caso ocurre lo mismo que con los jabalíes. Una pausa de varios años provoca una reducción de la población, ya que una población excesivamente grande de abejas no es posible. El motivo es que los verdaderos árboles del bosque llaman a los pequeños ayudantes. ¿De qué les sirven un par de polinizadores si se enfrentan a cientos de kilómetros cuadrados con millones de flores? En esta situación, como árbol, hay que pensar en una estrategia diferente, algo más eficaz que no requiera ningún tributo. ¿Qué tiene más a mano que el viento para ayudarle? Arranca de las flores el fino polvillo del polen y lo lleva hasta los árboles vecinos. Además, las corrientes de aire tienen una ventaja más, y es que también sopla con bajas temperaturas e incluso por debajo de 12 grados, la temperatura por debajo de la cual las abejas se quedan en casa. Probablemente este es el motivo por el que las coníferas también echan mano de esta estrategia. En realidad no tendrían necesidad, ya que florecen prácticamente cada año. No tienen nada que temer de los jabalíes, ya que los pequeños frutos de las píceas y similares no constituyen una fuente atractiva de alimento. No obstante, existen pájaros como el piquituerto común, que como su nombre indica, con su pico torcido es capaz de abrir las cáscaras y comerse el fruto. Aunque teniendo en cuenta el número global, no parecen suponer un gran problema. Y como ningún animal desea utilizar las semillas de las coníferas para conseguir sus reservas para el invierno, los árboles dejan su procreación en manos del viento. Así pues, tardan en caer de la rama y son fácilmente arrancadas de ésta por un golpe de viento. En cualquier caso, las coníferas no necesitan realizar pausas como lo hacen las hayas o los robles. Como si las píceas y familia quisieran superar a los árboles de fronda en la multiplicación, estas producen ingentes cantidades de polen, tan ingentes que el menor soplo de viento en un bosque de coníferas en flor levanta enorme nube de polvo que dan la impresión de que hay un fuego quemando bajo sus copas. Ante este cuadro, uno se pregunta ¿cómo con tal desorganización puede evitarse la consanguinidad? Hasta el momento los árboles solo han sobrevivido gracias a su enorme diversidad genética dentro de una misma especie. Al arrojar al polen todos al mismo tiempo los diminutos granos de todos los ejemplares, se mezclan y pasan por todas las copas de los árboles, dado que el propio polen está especialmente concentrado alrededor del correspondiente cuerpo. El peligro de fecundar las flores femeninas propias es muy elevado, pero por los motivos anteriormente citados, esto es lo que precisamente no quieren los árboles. Para evitarlo, han desarrollado diversas estrategias. Algunas especies, como las hayas, eligen el momento adecuado. Las flores masculinas y las femeninas tienen un desfase de algunos días, de manera que estas últimas son fecundadas por el polen de otros ejemplares de la misma especie. Los cerezos silvestres que confían en los insectos no tienen esa posibilidad. En su caso, los órganos masculinos y femeninos se encuentran en la misma flor. Además, es una de las únicas especies forestales
que es polinizada por las abejas, las cuales recorren sistemáticamente toda la copa, de manera que forzosamente reparten el propio polen. Pero el cerezo es sensible y siente la amenaza de la consanguinidad. El polen, cuyos tiernos tubos topan con el estigma femenino y se introducen en dirección al ovocito, se comprueba. Si es propio, los estolones son detenidos y se atrofian. Solo se deja paso al polen ajeno con carga hereditaria aceptable y más adelante forma semillas y fruto. ¿Cómo puede el árbol distinguir entre tuyo y mío? Hasta hoy es una cuestión que no se sabe con exactitud. Por lo menos, lo que sí se sabe es que los genes deben activarse y concordar. También podría decirse que el árbol lo siente. ¿No es asimismo para nosotros el amor físico algo más que el intercambio de sustancias químicas que a su vez activan secreciones corporales? La forma en la que los árboles viven la reproducción es algo que todavía permanecerá por largo tiempo en el ámbito de la especulación. Algunas especies impiden la consanguinidad de manera especialmente consecuente, de forma que un individuo solo tiene un sexo. No pueden fecundarse a sí mismo, sino solo pueden serlo por otros ejemplares. No obstante, el sauce no es en realidad un árbol de bosque. Se propagan solo en lugares donde todavía no existe un bosque. Como en estas zonas crecen miles de hierbas y arbustos que florecen, estos atraen a las abejas, las cuales también polinizan a los sauces. Sin embargo, surge el problema. Las abejas deben volar primero hasta los sauces masculinos, tomar allí el polen y después transportarlo hasta los árboles femeninos. Si se produjera al revés, no tendría lugar la fecundación. ¿Cómo se hace como árbol si ambos sexos deben florecer al mismo tiempo? Los científicos descubrieron que todos los sauces desprenden un olor que atrae a las abejas. Cuando las abejas llegan a la zona es la vista lo que rige. Con este objetivo, los sauces masculinos se esfuerzan con sus amentos de color amarillo claro. Esto llama en primer lugar la atención de las abejas. Una vez las abejas han tenido su primer festín de azúcar, cambian y visitan los pocos aparentes flores verdosas de los sauces femeninos. La consanguinidad, tal y como se conoce en los mamíferos, es decir, dentro de una población emparentada, sigue siendo, a pesar de todo, posible en los tres casos mencionados. En este sentido, entran en juego tanto el viento como las abejas, ya que en ambos casos se recorren grandes distancias de manera que, como mínimo, una parte de los árboles recibe polen de árboles emparentados alejados de ellos, y así la dotación genética local se refresca continuamente. Solo los ejemplares completamente aislados de ciertas especies, junto a los cuales crecen pocos ejemplares, pueden perder su diversidad, lo que les hace más vulnerables y pasados unos siglos desaparecen por completo.